silencio nos coloca en línea directa con esa fuerza, ese poder creador primordial, convirtiéndonos así en canales directos, en expresiones directas de la acción creativa constante. El silencio es el poder más grande que existe. Todo lo que existe se genera en lo que no existe, en lo que no aparece. Todo lo que existe son aspectos parciales de algo que está más allá de lo que llamamos existencia, que está más allá de lo que llamamos existencia manifiesta. Abrirse al silencio es abrirse al potencial total incondicional. Entre los efectos que produce el silencio se encuentran que nuestra mente se aclara, se armoniza y se ahonda. Los pensamientos se ordenan. Conseguimos que nuestra conciencia capte lo que existe en profundidad detrás de las capas más aparentes de nuestra mente, de nuestra afectividad y de toda nuestra sensibilidad. Por el hecho de ahondar el punto de la conciencia, aumenta la potencia de nuestra mente y de toda nuestra personalidad de un modo extraordinario. Gracias al silencio profundo viene la paz. Nos conduce a la realización de la identidad profunda que hay en cada uno de nosotros. Gracias al silencio podemos acumular fuerzas físicas, afectivas, mentales y espirituales para la acción posterior. Nos permite ponernos en sintonía con el poder creador único y este se expresa entonces en nosotros y a través de nosotros. Nuestra vida al abrirse al silencio y al vivir desde el silencio es en sí misma una creación constante. Todos mis actos se convierten en una expresión de este proceso creativo directo. No vivimos pendientes de los juicios, de los objetivos, pues ahora nos vivimos descubriendo a cada momento esta profundidad inmensa del instante que a cada momento se derrama, se vierte al exterior de un modo totalmente nuevo, imprevisto, creativo. Dejamos de comparar y de tener preferencias porque descubrimos que lo esencial es esta realidad que se está expresando. La percepción, el sujeto y la cosa percibida forman una sola unidad, un campo único. Abrirse a zonas superiores de conciencia sin tener una personalidad sólida, equilibrada, una mente clara y coherente puede dar lugar a verdaderos trastornos mentales. Estamos aquí para aprender a estructurar nuestra conciencia, a distinguir lo que es superior de lo que es inferior y a hacer que en nosotros lo superior maneje lo inferior. Si esto no se hace, solamente se produce conflicto en la vida de la persona. Mientras yo esté teniendo interiormente problemas de deseos, de emociones, de conflictos, me será muy difícil vivir en el silencio, porque estos deseos, estos miedos que están reprimidos en mi interior buscan constantemente solución y huida. Es necesario primero que solucionemos el estado de guerra interno. Si yo no desarrollo en mí el amor, que es mi conciencia de ser, yo no puedo amar a otro. Para amar a otro yo he de ser alguien que ame. A veces confundimos el amor con un interesarse por los demás en perjuicio de uno mismo. Pero a todos, en primer lugar, lo que más nos interesa es nosotros mismos. Pues si yo no satisfago mis necesidades más apremiantes, me muero. Yo he de atender, en primer lugar, mi necesidad urgente, inmediata y de cada momento de vivir y existir. Por lo tanto, yo he de tener ganas de vivir, lo que significa aceptar tales ganas y dar paso libre sin inhibirlo a este impulso profundo, primordial de vivir. Y esto ocurre en mí, entonces, he de poder aceptar esto porque si no lo hago, no creceré en esa conciencia positiva de amor de vida, de ser, en mí como mío. Si yo no he llegado a esta realización profunda, a vivirme plenamente feliz, completo, y me obligo a interesarme por los demás, es cuando entro en un regateo
Y ahora me intereso por mí y dentro de un rato me intereso por los demás. Luego por mí, luego por los demás y así. Es decir, me engaño por momentos a mí mismo, demostrando que los demás me interesan, cuando en realidad soy yo el objeto primordial de mi amor. Hasta que no se satisfaga esta necesidad de sentirme ser y por lo tanto de vivir el amor en mí mismo, no podré estar disponible y abierto auténticamente para los otros. Y esto no significa ser egocéntrico ni egoísta, en absoluto. El egoísmo es totalmente negativo. Yo he de vivir la plenitud mía como sujeto, porque si no estaré viviendo una comedia de amor toda mi vida. ¿Sabes por qué tú vives pendiente de ti? Buscas esa realidad y esa plenitud que es tu primera necesidad básica, como ser consciente. Así como si te faltara el aire, lo primero que te interesaría sería respirar. Siempre que hay una necesidad primordial en mí, es porque la satisfacción de esa necesidad está a mi alcance. Porque necesidad y satisfacción son una sola cosa. Lo que llamamos necesidad no es nada más que la misma cosa vivida de un modo insuficiente. Yo no tendría necesidad de sentirme ser si no tuviera en mí una conciencia de ser. Pero como esta conciencia de ser no la vivo en mi personalidad concreta, siento un conflicto. Siento que en mí hay como una reclamación de algo grande, de algo completo. Y como no lo vivo, se crea un desequilibrio, un desfase, un malestar interior que me hace estar buscando sentirme un poco más yo, más pleno, más inteligente, más real, más victorioso, más algo. Es decir, que busco esa plenitud y a la vez estoy enamorado de esa plenitud que no tengo. Si la voy buscando pero a la vez voy negando que la busco porque me han dicho que eso es una pérdida de tiempo, eso de la espiritualidad, estoy impidiendo poder realizar esa plenitud en mí. Pero si yo admito que estoy buscando esa plenitud porque me doy cuenta que no la he realizado, que no la he actualizado en el nivel de mi mente, entonces ocurrirá que podré realizar esta plenitud de un modo directo. Yo no me amo tal como soy. Esto sería un estado negativo narcisista, el admirarse tal como se es ahora. Este es el aspecto falso. El aspecto correcto, auténtico, liberador, es que yo ame y admire esa plenitud que la intuición me está presentando como una realidad posible. ¿Cómo quiero llegar a ser? ¿Cómo quiero llegar a sentirme? ¿Cómo concibo yo mi estado interior plenamente realizado? Entonces, desde esa plenitud, desde esa comprensión, el amar a los demás es absolutamente natural. Así me estoy expresando. El amor que yo vivo en mí es la medida del amor con que puedo amar a los demás. Cuando alcanzo la plenitud, puedo abrirme a los demás. Entonces mi conciencia se expande, porque incluyo a todos. Así, cuando mire al otro, o cuando me mire a mí mismo, no estaré pendiente de lo que aparece, de la forma, del detalle, de la comparación, del juicio, de la crítica, sino que trataré de intuir esa presencia viviente, esta plenitud, esta realidad de la que la persona está haciendo una pequeña expresión. Así podré comprender al otro, porque lo entenderé desde el mundo de sus motivaciones profundas, desde el mundo que lo está empujando a hacer las cosas. Entonces podré relacionarme con ella partiendo de esa dimensión más profunda, y el otro se sentirá profundamente comprendido, aceptado y estimulado. Podré descubrir eso más grande en el otro, porque lo vivo en mí, y entonces la relación humana se convertirá en algo creativo, en un descubrimiento constante que ayuda al otro y a mí.